¿Qué es la pedagogía? Para definir qué es la pedagogía, vamos a citar a dos autores estudiados, como por ejemplo Daniel Brailovsky y la profesora Laura Silvina Villegas, quien esta última habla de la etimología del término pedagogía, que proviene de dos voces griegas, país como niño y ago, conducir, de lo que deriva que la pedagogía es la ciencia o arte de conducción del niño. Pero si nosotros armamos una definición de pedagogía a la luz de la teoría estudiada, podemos decir que la pedagogía es una ciencia en construcción que tiene por objeto de estudio a la educación en todos sus aspectos en el contexto escolar. Afirmamos que es una ciencia porque posee tres aspectos fundamentales. Posee un objeto de estudio propio, que ese objeto de estudio tiene que ser algo que se pueda pensar, algo que sea real o ideal. 2. Utiliza métodos adecuados al estudio de su objeto. Y 3. Posee conjuntos de leyes, principios y conclusiones. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. Pero antes de entrarnos al concepto de educación, tenemos que decir que la pedagogía recibe aportes de otras ciencias, como la filosofía, la biología, la psicología, entre otras. Estos aportes están referidos a la invención educativa y de ese modo elabora un conocimiento autónomo. La pedagogía reflexiona sistemáticamente en torno a la educación y dicha reflexión conlleva dos dimensiones. Una dimensión filosófica, que es asociada a una concepción de la educación, es decir, enfoca su reflexión en los fines y valores de la educación, asociada también a la concepción de la sociedad, a la concepción del rol del educador y del educando. La segunda dimensión es la dimensión científica, que se refiere al uso del método científico. Es importante también destacar que estudiar pedagogía sirve para tener opiniones fundadas acerca de los problemas de la educación. Sirve para entender las propuestas didácticas, las cosas que se hacen, dicen y piensan en la escuela. La pedagogía analiza los currículum, lo que determina el Estado, profundiza las ideas sencillas, observa asuntos atravesados de historia, ideología, política, problemas sociales, entre otras cosas. Ahora bien, vamos a nombrar otros autores, como por ejemplo Marta Innocenti. También tenemos a las autoras del texto La educación de ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, quienes hablan de este objeto de estudio que es la educación. ¿Y qué es la educación? La educación es un fenómeno de toda la humanidad. Es necesaria e inherente a todas las sociedades. Es decir, siempre ha estado presente en la sociedad, desde la más antigua hasta la más actual. Para la supervivencia de todo orden social, es necesario la reproducción del orden social y cultural, entre también la reproducción biológica y la reproducción económica. Pero cuando hablamos de la reproducción del orden social y cultural, estamos hablando de la transmisión de los saberes a través de la educación. La educación posee dos funciones, la de conservación y reproducción y la función de renovación o transformación. Es decir, cuando se observa un conocimiento que se ha enseñado de la misma manera, de generación en generación, estamos hablando de conservar este contenido, esta metodología, y se va reproduciendo de la misma manera. Y cuando hablamos de esta función de renovación o transformación, es que justamente se va renovando este concepto, este contenido, y se va enseñando de otra manera, se van utilizando otras metodologías, y se va transformando. Algunas características de la educación que podemos nombrar es que tiene una intención, nos ayuda a crecer, nos volvemos más independientes, nos da herramientas, es un proceso gradual para alcanzar nuevos niveles, es un proceso integral de la persona, es temporal porque siempre estamos en construcción, somos seres inacabados y es un proceso activo. La educación es una práctica social porque es algo que las personas efectivamente hacen. No es algo solo deseado, también es una práctica histórica, porque la educación adopta distintas formas a lo largo del tiempo. Desde esta práctica, educación no es sinónimo de escuela, porque a lo largo de la historia han existido otras formas de educación. Hoy tenemos
como agentes educativos a la escuela, la familia, medios, amigos, entre otros. La educación como práctica social es el proceso educativo que se da en el marco de una sociedad y de una cultura determinada. Esta práctica es productora, reproductora y transformadora del sujeto social. Desde la perspectiva cultural, la educación es un proceso de endoculturación que supone la selección y transmisión de las normas, culturas, valores, tradiciones para ser parte de la sociedad en la que se nace. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de educación, un proceso que abarca la escuela, pero también la trasciende. No es una institución natural ni eterna, señala Pinot, sino una construcción social e histórica. Esto significa que surge en un momento determinado de la historia, en función de las necesidades, valores e ideologías de cada sociedad. Dentro de la escuela se expresan distintos modelos pedagógicos. Cuando hablamos de modelos pedagógicos, nos referimos a la forma de concebir cómo enseña, cómo se aprende y qué papel cumple la educación en la sociedad. Cada uno de estos modelos refleja el modo de concebir el conocimiento, el rol del docente, del alumno y el tipo de ciudadano que se busca formar. Entre ellos encontramos el de la escuela tradicional. Comenio aporta ideas claves al surgimiento de este modelo, que nace con la modernidad en el siglo XVII hasta el siglo XIX, vinculada a la consolidación de los estados modernos. Comenio en su didáctica magna propone una enseñanza sistemática y organizada, con educación para todos, al maestro como guía y transmisor del saber. Estas ideas se convierten en la base de la escuela tradicional. Su objetivo principal es formar ciudadanos obedientes y homogéneos, que respondan a una sociedad organizada y jerárquica. En este modelo, el docente ocupa el rol central. Es quien posee el conocimiento, enseña, controla y vigila. El alumno es un receptor pasivo, se basa en la disciplina y el respeto a la autoridad. Utiliza un método expositivo, repetitivo, de memorización, con un currículum enciclopédico fragmentado. Está organizado por asignaturas separadas, sin buscar integrarlos ni relacionarlos con la vida del alumno. Frente a los límites de la escuela tradicional, surgen cambios sociales y culturales, movimientos pedagógicos, que proponen una escuela más activa. Y esto da origen a la escuela nueva. Esta propone transformar el rol del alumno, lo hace protagonista. El docente es una guía y un facilitador, promoviendo métodos basados en la experiencia, el interés y la participación. Paulo Freire la entiende como práctica de libertad, el aprendizaje basado en el diálogo, en la reflexión crítica y acción transformadora. El alumno es constructor de su propio conocimiento. En la mitad del siglo XX, comenzaron nuevas demandas sociales y económicas, como la eficiencia, la tecnificación y control, que influyeron en la organización escolar. En este contexto surge la escuela tecnocrática, con un enfoque más técnico y administrativo de la educación. El docente es técnico ejecutor de programas, se centra en resultados medibles y estandarizados. El alumno es consumidor de información. Pinot considera a la escuela como máquina de educar, centrado en la eficiencia y el control. Estas concepciones las vemos reflejadas en los elementos de la situación educativa. Es un conjunto de elementos que están presentes e interactúan entre sí y ocurre en cualquier acto de enseñanza-aprendizaje. Hay varios elementos que debemos tener en cuenta según Margarita Panza. Tenemos que tener en cuenta los sujetos, el contenido, qué se aprende en la escuela. Tenemos que tener en cuenta el contexto, las prácticas pedagógicas, la institución escolar, que abarca la organización concreta de la escuela. Como ya hemos mencionado en esta presentación, la pedagogía tiene dos dimensiones. Retomaremos una de ellas, la dimensión filosófica, que se refiere a la reflexión crítica sobre los fundamentos y los propósitos de la educación. En este sentido, Paulo Freire, en su escrito La pedagogía del oprimido, critica a la educación tradicional, a la que él llama educación bancaria.
este modelo opresor que ve a los estudiantes como recipientes vacíos, donde el educador depositará sus conocimientos, limitando la capacidad de estos estudiantes para pensar críticamente y transformar su realidad. Esta educación bancaria pone el énfasis en la memorización y la repetición de contenidos. Frente a esto, Freire propone una pedagogía que busca la liberación a través de la concientización y la transformación social por medio del diálogo y la reflexión crítica. Él dice que la educación debe fomentar la autonomía y la libertad de los educandos, permitiéndoles tomar sus propias decisiones y actuar de manera responsable. La educación debe promover la justicia social y la igualdad, reconociendo también la diversidad y la complejidad de las experiencias y los contextos de los educandos. Otro de los autores es Henry Giroux, que compartimos en este espacio y que en su texto Los profesores como intelectuales transformadores también plantea, al igual que Freire, la importancia de la crítica y la reflexión en la educación. Henry Giroux nos dice: los educadores deben reconocerse y cuestionar las ideas predominantes en las escuelas y la sociedad, y de ahí tomar medidas para combatir las que promuevan la desigualdad. Giroux nos propone a los docentes ser agentes de cambio, analizar cuáles son esas estructuras sociales y políticas que comprometen a la educación y desafiar a aquellas que inmortalizan las desigualdades. Nos propone ser más que simples transmisores de conocimiento, siendo intelectuales transformativos, capaces de analizar críticamente el contexto en el que se desarrolla la educación. Los docentes deben vincular el aprendizaje con la vida de los estudiantes, conectando la teoría con la práctica y animando a los estudiantes a involucrarse en la transformación de su entorno. Hay otros dos autores que nos llaman a reflexionar críticamente, pero en este caso sobre los discursos de la diversidad en la educación y cómo impactan en la escuela actual. Silvia Duchatsky y Carlos Scliar presentan 3 formas en las que la diversidad ha sido enunciada, configurando los imaginarios sociales sobre la alteridad. El imaginario social es un término sociológico que se utiliza para decir que es todo un sistema de creencias acerca de lo que algo es o no es y que se mantiene en la sociedad. Es una especie de marco colectivo que influye en cómo las personas piensan, actúan y se relacionan dentro de un grupo social. La alteridad es entendida como la capacidad de reconocer que el otro es diferente a mí y que puede tener una mirada diferente, y esa mirada la debo respetar. Ahora sí, vamos a resumir en algunas palabras a qué se refiere cada una de estas formas en la que la diversidad ha sido enunciada. El otro como fuente de todo mal, el otro como sujeto pleno de un grupo cultural y el otro como alguien a tolerar. Vamos por el primero. El otro como fuente de todo mal. La diversidad es vista como una amenaza, asociando al otro con peligros, conflictos y problemas. Se marca una distinción entre nosotros y ellos, donde el otro es visto como inferior o peligroso, lo que puede llevar a la exclusión y la discriminación. El otro como sujeto pleno de un grupo cultural. La diversidad se reduce a diferencias culturales, especializando a cada grupo y limitando la comprensión del otro a su pertenencia cultural. Se asume que cada cultura es homogénea y que los individuos se identifican plenamente con su cultura, ignorando la complejidad y la diversidad interna de cada grupo. Por último, el otro como alguien a tolerar. Esta visión acepta la existencia del otro, pero de una posición de superioridad moral o cultural, donde se tolera su presencia, pero sin una verdadera integración o valoración de su diferencia. Se trata de una aceptación superficial que no implica un cambio en las relaciones de poder ni una valoración genuina de la diversidad. De esta manera hemos llegado al final de nuestra presentación, en la que hemos hecho un recorrido por el espacio curricular Pedagogía. Hemos podido reflexionar sobre lo aprendido. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la profesora Giselle por su dedicación y acompañamiento en este espacio.